Hola, buenos días a todos, a todas. Soy Francisco Artacho, director junto a José Luis Tirado del documental Zapal, la memoria de una fotografía. Me hubiera encantado poder estar hoy allí con vosotros y con vosotras en Barbate, pero me ha sido imposible. Quería estar allí con vosotros y con vosotras para poder contaros el proceso de elaboración, el proceso creativo que ha dado como resultado este documental que habéis visto. Es un cortometraje, un documental que se denomina ficción documental, porque mezclamos cuestiones que tienen que ver con lo documental, es decir, con la realidad, con algunos elementos narrativos que son ficcionados, que forman parte de la ficción, digamos, de alguna manera que se puede llamar un documental basado en hechos reales, porque todo lo que se cuenta está comprobado a través de investigaciones, tanto nuestras como de otros investigadores. Pero vamos a ir por paso. Vamos a ver cómo se llega a empezar un trabajo de este tipo y cómo se termina. Bueno, lo primero, aunque parezca básico, pero lo primero es tener la idea. Es decir, ¿qué es lo que quieres hacer? Nosotros queríamos hacer un documental sobre Zapal por el 50, coincidiendo con el 50 aniversario de su desaparición. Eso es una idea que surge entre un grupo de amigas y de amigos y una amiga propone esta idea. Nosotros queríamos hacer un documental sobre Barbate, no teníamos claro el qué, hasta que elegimos el tema, que iba a ser el Zapal. Una vez que tenemos la idea de que queremos hacer un documental sobre el Zapal, hay que pensar de manera colectiva cómo lo queremos contar, ¿no? Hay muchas formas de hacer el documental, seguro que habéis visto muchos documentales donde sale gente hablando, donde salen imágenes. Nosotros tomamos la decisión de hacer el documental, una decisión creativa, que hace el documental Zapal, la memoria de una fotografía, utilizando esta foto tan emblemática que es tan conocida en Barbate. Y esto ya nos supone un reto, que es contar algo con una sola fotografía. Eso sí, una fotografía muy rica donde aparecen muchísimos elementos. Así que lo primero que se hace es empezar un proceso de investigación. Primero, ¿dónde podemos conseguir la foto original? Que estaba en el Ayuntamiento de Vejer, donde se nos permite escanearla. Y lo segundo que hacemos, pues, es estudiar muy detenidamente la imagen. Una imagen que si la ampliamos, si la miramos personaje por personaje, ya de por sí nos da muchísima información. Nos da información de los elementos con los que se construían las casetas o las chabolas. Cómo vestía la gente. Nos dice también la fecha en la que fue realizada la fotografía, que fue en 1937. Que esté hecha en 1937 ya nos da un contexto histórico y en ese año España estaba en plena guerra civil. También iniciamos una investigación para intentar saber quiénes son las mujeres y los niños que aparecen en esa fotografía. Para ello tiramos de redes sociales. Esa foto se subió, una copia estaba subida en una página de Facebook que se llama Estampas del Barbate Viejo, y ahí ya nos lo puso muy fácil porque había gente que identificaba a familiares suyos. El tercer punto, digamos, una vez que hemos investigado sobre la fotografía, el año que se hizo, quién eran las personas que se aparecían, empieza la labor de investigación. Investigación sobre cómo se vivía, por ejemplo, en el Zapal. Para ello, obviamente, entrevistamos en este caso a 4 mujeres que habían vivido en el Zapal. La más mayor tenía como unos 92 años. Pero también utilizamos otros elementos que son libros o publicaciones de gente que había escrito sus memorias o sus recuerdos de cómo se vivía en el Zapal. Estudiamos también cuál era la historia de Barbate en el año 1937, que eso lo había investigado el profesor Jesús Montero, especializado en guerra civil y represión franquista. Él es historiador. Y luego con las mujeres que vamos entrevistando también les vamos enseñando las fotos. Si miráis las fotos,
por ejemplo, una de las mujeres nos sacó de un error que teníamos, que era que pensábamos que una de las mujeres que aparece con las redes de pesca estaba cosiendo las redes. Y nos informó de que en aquellos años las mujeres no cosían redes de pesca, que lo que estaban haciendo era deshilachándolas para venderlas como estropajo. Una vez que tenemos toda la información, hemos estudiado toda la fotografía, toca saber qué queremos contar y cómo lo queremos contar. Este es el momento donde comenzamos a elaborar el guión de Zapal. Decidimos que la protagonista iba a ser la mujer que aparece en el centro, en la ventana, que averiguamos que se llama María la Ratona, y decidimos que sea una narración en primera persona, que es la narración que habéis escuchado. Nos va presentando a los personajes e intentamos hacer un guión que de alguna manera narrativamente pues consiga no ser captar la atención de las personas que nos están escuchando o que van conociendo esa y que están viendo el documental. También en el guión aportamos toda la información de las vivencias y de las mujeres a las que hemos entrevistado, la información que hemos tenido de los libros y de otros documentos, y escribimos una historia, que es la historia que nos cuenta María la Ratona, sobre ella, sobre sus vecinas y sobre todos los elementos que aparecen, ¿no? O cómo podría ser la vida en el Zapal. También el objetivo de hacer Zapal no era solo contar la historia del poblado chabolista que tanto significó en Barbate y de sus orígenes. También queríamos que nuestro trabajo significara poder reflexionar y traerlo y vincularlo con el presente. Algo que nos puede parecer tan lejano como lo del Zapal, que estoy seguro que familiares vuestros vivieron allí, vuestros abuelos, vuestros bisabuelos y bisabuelas. También queríamos reflexionar, porque parece muy lejano, pero todavía se sigue produciendo este efecto de infravivienda en aquellos lugares que necesitan mucha mano de obra, pero que no tienen capacidad de darle vivienda. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los poblados chabolistas que hay en torno a los invernaderos de la Fresa de Huelva o en los invernaderos de Almería. Esa vinculación con el presente lo hacemos con un elemento que suele ser típico en los trabajos audiovisuales, que es la dedicatoria. Nosotros al final hacemos una dedicatoria y se lo dedicamos a los zapaleños y zapaleños de la tierra, que son toda la gente que ha tenido que marcharse de su país, de su ciudad o de su pueblo para buscarse la vida, porque en su sitio de nacimiento no hay trabajo. A la gente que ha sufrido la guerra y los golpes militares. Bueno, volviendo un poco al proceso creativo en cuanto a lo audiovisual, hay otros elementos aparte de la narración que la hace una barbateña, que es Yolanda Marín, porque queríamos intentar acercarnos de la mejor manera posible a la forma de hablar que hay en Barbate y utilizar también las palabras que se utilizan allí y sobre todo que también que se utilizaban en la época. Nos parecía que eso enriquecía también mucho este trabajo, pero también metemos elementos sonoros, ¿no? El Zapal estaba muy cerca de la playa, antes no estaban esos edificios, por tanto se escucharían las olas del mar, se escucharían las gaviotas, se escucharía todos esos elementos que nos ayudan a construir un ambiente sonoro para meternos en cómo para trasladarnos a lo que podían escuchar las personas que vivían en el Zapal en aquella época. Esto también demuestra que si nos queremos dedicar a contar historias a través del audiovisual, en lo que viene siendo lo que se llama cine,
lo importante es tener una idea, saber qué se quiere contar y, por ejemplo, en este caso hemos conseguido reducir costes económicos, lo que hubiera costado desplazar cámaras, poner equipo de grabación, grabar a la gente. Espero que os haya gustado este cortometraje, este documental sobre Zapal, realizado con una sola fotografía y que también nos demuestra el gran poder que tiene el audiovisual a día de hoy y también lo fácil que es. Seguro que casi todos tenéis teléfonos móviles que graban o que tenéis cámaras, ¿no? Teniendo una metodología de trabajo, sabiendo qué se quiere contar, cómo lo queremos contar, realizando una investigación, sabiendo a qué tenemos que entrevistar y luego seleccionando toda esa información y contarlo como una historia, nos permite hacer un trabajo como este. Y saber contar una historia no es tan complicado. Todos lo hacemos. Todos tenemos historias que seguro que lo hemos contado un montón de veces. Anécdotas, cosas divertidas que nos han pasado, cosas tristes, cosas que nos han marcado la vida. Cuando las contamos 3, 4, 5 o 6 veces, al final desarrollamos la capacidad de elegir los elementos importantes, de no contar las cosas que no aportan nada a la historia y construir una historia donde mantengamos la atención de los espectadores. Seguro que todos tenéis una historia que habéis contado ya muchas veces, seguro que algún familiar o algún amigo siempre cuenta esa historia que nos produce tanta risa y con la que nos reímos tanto y seguro que estamos hartos de escucharlo. Esto demuestra que cualquiera de nosotros somos capaces de contar una historia y además de contar una historia bien. Y contar una historia bien lo que significa es ser capaz de coger los elementos más importantes, presentarlos de una manera atractiva que consigan captar la atención de la persona que nos está viendo. Esto al final es lo que hacen los guionistas y las guionistas y los directores de cine. Y si alguien me preguntara que qué he aprendido yo haciendo este documental, pues mira, una de las cosas que hemos aprendido, que hemos reflexionado a nivel local, es que todavía había gente y hay gente que utiliza el término zapaleño o zapaleña de manera despectiva, como de manera negativa, como si tuviera algo de malo haber vivido por cuestiones de la vida en infravivienda o en chabola. Todo esto está determinado no es la propia elección de las personas. Hubo gente que vendieron sus casas en sus pueblos para poder venirse a vivir a Barbate y poder trabajar y no tenían y no podían acceder a una vivienda porque no la había. Todavía a día de hoy el problema de la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Vemos cómo hay problemas que a lo largo de la historia se repite. Y entonces una de las cosas es que sin darnos cuenta utilizamos términos de manera despectiva, en plan, anda niño, que parece zapaleño, que parece zapaleña, que muchas veces lo hacemos sin mala intención, pero no nos damos cuenta que muchísima gente de Barbate, sus abuelos, sus tíos, incluso sus padres, han vivido en el Zapal y que de pronto estamos utilizando de manera despectiva un término que puede herir la sensibilidad de una persona. Ser zapaleño o zapaleña lo único que significaba en la mayoría de los casos es una única cosa. Gente que se tuvieron que marchar de sus sitios de origen para poder trabajar y tener una vida mejor. Así que ojalá que este trabajo haya servido para de alguna manera entender lo que significa ser zapaleño y zapaleña en realidad. Bueno, espero haberos aportado, espero que no os haya hecho aburrido este vídeo, me encantaría volver a estar con vosotros
Y recordad que este fin de semana, desde el día 5 hasta el día 6, se va a poder ver Zapal de manera online gracias al Festival Internacional de Cine por la Memoria que se va a desarrollar en Madrid, y además se va a poder votar Zapal a ver si se lleva el premio del público. Os dejo por aquí el enlace con la página. Muchas gracias. Yo os animo a que contéis historias, a que utilicéis el audiovisual al que están acostumbrados estáis a ver, y que lo utilizáis para contar historias que merezcan la pena y que desarrolléis vuestra creatividad, y que le contéis al mundo aquello que os apetezca.